Urgente en La Nación Más. Se complica la situación de la República Argentina por este avión de Entrasur que llegó con tripulación iraní-venezolana. El gobierno del Paraguay confirmó que dio información respecto de las características de este vuelo. Nos vamos a comunicar con René Hernández, que es ministro de Anticorrupción del Paraguay. Ministro Hernández, soy Luis Novarecio desde La Nación Más. Buen día. Buen día, Luis. Buen día para la audiencia también. Mucho gusto. Igualmente para nosotros. Voy a apelar a una condición pedagógica suya, ministro. ¿Nos cuenta cómo y cuándo el gobierno del Paraguay advierte a su colega argentino de lo que pasaba con este avión? Bueno, hay que aclarar un poquitito que la gestión y la valoración concreta sobre la presencia en nuestro país del avión de bandera venezolana con tripulación, parte también iraní, fue llevada adelante por la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ese análisis se da desde el momento en que arriba en nuestro país, el 13 de mayo, estuvieron hasta el 16 de mayo y bueno, con los datos ya disponibles, se realizó un análisis, una recolección de datos y ya unos 10 a 15 días aproximadamente después de esa fecha es que se tuvo esa conclusión preliminar. Y la fecha exacta no te podría informar. Pero dígame cuál fue ministro, perdón la interrupción, ¿cuál fue la conclusión preliminar? ¿Qué sospechaba de manera fundada el gobierno paraguayo respecto de este avión y su tripulación? ¿Cuál era la sospecha? Bueno, en primer lugar, los hechos llamativos que tienen que ver con la presencia de la aeronave. El motivo de la presencia era aparentemente o fue una operación de exportación en donde un análisis de los costos de esa operación, como así también de la tripulación, levantaba sobre todo sospechas por la poca rentabilidad de la misma, por la desproporción de la tripulación. Y también verá por la nacionalidad de los mismos, aunque si bien digamos un análisis primario de la existencia de órdenes en Interpol arrojó un resultado negativo, una profundización de ese análisis nos llevó a la conclusión, bueno, que hoy día ya es conocida por todos. Por un lado, al menos la presencia de una persona de nacionalidad iraní que tiene antecedentes y vínculos directos con actividades terroristas y asociaciones terroristas, y también el origen de esa aeronave que originalmente pertenecía a una aerolínea iraní, la Mahan Air, bueno, también cierta vinculación de los demás ciudadanos iraníes. Sí. Que aparentemente seguían siendo dependientes de la aerolínea Wings and Fire, también de origen iraní. Ministro, la advertencia del gobierno paraguayo fue sobre la aerolínea Entrasur, sobre Coviasa, sobre la iraní, el vínculo con Hezbollah, o exactamente qué es lo que se había advertido. Y sobre todos esos elementos hay que tener en consideración que tanto Conviasa como Mahan Air están designadas en la lista OFAC como cooperantes o vinculadas con el terrorismo, que si bien es una lista que es designada por los Estados Unidos, por la Oficina de Control de Capitales Extranjeros, es una lista de consulta obligatoria para este tipo de casos, así como otras como las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No, está bien, la lista norteamericana está claro, pero ¿hubo una advertencia explícita, taxativa del gobierno paraguayo al argentino sobre esta aerolínea? Sí, expresamente sobre la aerolínea, con el conjunto de los elementos con que se contaba en ese momento. Los
digamos, los antecedentes muy recientes de la pertenencia de la aeronave a la aerolínea Manhattan Air, ¿verdad? Y sumado al elemento de la tripulación, que, bueno, aparecían como poco claros o opacos, vamos a decir, la operación de esa aeronave, inclusive teniendo en cuenta que le está entrando otra llamada, ministro, a ver si la puede silenciar, que en este momento lo está molestando. Mientras usted lo silencia, Guadalupe le quiere hacer una pregunta, sí. Ministro, concretamente la información que se maneja es que le avisaron a dos instancias argentinas. Por un lado, el delegado de la AFI en Paraguay y por otro lado, directamente a Presidencia. O sea, se supone que el presidente Alberto Fernández, cuando estaba en Los Ángeles participando de la Cumbre de las Américas, es cuando él recibe la primera notificación. ¿Ustedes concretamente en qué fecha y a qué instancias administrativas le dieron la notificación de este avión? Bueno, voy a tener que reiterar un poco la respuesta. La fecha es exacta y la gestión directa de esas comunicaciones no estuvo a cargo de mi secretaría, estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia y no quiero caer en imprecisiones en ese sentido. Lo que sí puedo asegurar que la comunicación se hizo por las vías correspondientes utilizadas por los organismos de inteligencia y se hizo en forma oportuna en cuanto a que nada más se concluyó ese análisis de la documentación, se puso a conocimiento no solo de la Argentina, sino también de otros países de la región. En las últimas horas trascendió que ya el ex fiscal Nisman en la causa AMIA ya manejaba desde el 2011 información de la relación de Conviasa con el Hezbollah en Irán. ¿Ustedes desde el 2011 también manejan esta información? Sí, la información de Conviasa es de conocimiento público. Ustedes saben, la lista OFAC es de acceso público y está esa designación ya. Y bueno, tampoco se desconoce que Entrasur es una división de cargo de Conviasa. Entonces, bueno, basta con recabar esos antecedentes para tener ese conocimiento. Bien. Ministro, o sea, para despedirlo, queda claro que ya en mayo, más allá de la precisión exacta de la fecha, el gobierno de Paraguay, por la Secretaría de Inteligencia, informó del cargamento sospechoso, la tripulación desmesurada, la pertenencia a una aerolínea relacionada con el terrorismo. Todo esto fue hecho conocer desde el Paraguay a la Argentina. ¿Digo bien? Sí. Con la aclaración que la fecha exacta no... Está claro, sí se entendió. Pero sí se hizo la comunicación oportuna. Gracias, ministro. Ha sido un placer conocerlo, ¿eh? Bueno, igualmente, que tenga buen día. Igualmente. Me atrevo a decir, Pancho, Guadalupe, que estos son los dos temas complicados del día de hoy, fuera de gasoil, inflación, inseguridad. Te digo, tenés Olivos, como os planteaba, ojo lo que diga Sofía Pachi, vos lo venís advirtiendo, y el avión, o sea, la tenían re clara, que era un avión con todo esto, tripulación desmesurada, carga sospechosa, pertenencia de la aerolínea de Manhattan Air y demás. O sea, es muy compleja la situación ¿no? Sí, claramente desde el 2011 ya se sabía que Conviasa tenía relación directa con Hezbollah. Además de las notificaciones que hizo Paraguay y además de haberle negado también la llegada a Montevideo, Uruguay, digamos, ya son 3 elementos, ¿no? Claro. Donde te están notificando y vos aún así le permitís la entrada argentina. Están acá los señores, los 14 compañeros. Sí, están acá. Les mandamos un saludo, por ahí ven la tele. Los venezolanos nos van a entender. Les están peritando los celulares y las tablets. En el caso de los venezolanos ya les devolvieron el material, en el caso de los iraníes todavía no, porque todavía no tienen traductor. ¿Vos podés creer? No hay traductor. No. Traductor de farsi no. Evidentemente han subestimado esta información. No sabemos si por desidia o por cuestiones ideológicas. Yo tengo mi posición. La sospecho. ¿No es cierto? Ahí está.